Lo he hecho. Me he terminado los 5 libros de la saga Mindfuck. En mi primer vídeo ya os dije que había partes que me habían gustado, pero no había llegado a convencerme del todo. Así que vamos a analizar en profundidad esta saga para ver si merece la pena o es el mayor hype injustificado de TikTok. Hola, soy Nika de nuevo y esta vez vengo con un vídeo de análisis, que era una cosa que tenía muchas ganas de hacer porque siento que otras redes sociales no te dan tanto margen para analizar como si te da YouTube, y a mí me encanta analizar sagas. Y en este caso vamos con un fenómeno muy grande como es el de Mindfuck. Obviamente me he vestido de rojo porque hay que hacer honor a Lana Myers, protagonista de esta saga, que es su color favorito y que, bueno, solo hay que ver las ediciones de estos libros que están llenas de rojo por todas partes, rojo y negro. Para explicaros un poco el funcionamiento de este vídeo, va a haber primero una parte sin spoilers, que es un poco análisis general de estilo, trama, contaros quién es la autora y un poco hablaros de las ediciones, que me parecen bastante curiosas. Y luego habrá una zona con spoiler para explicar ciertos puntos, creo yo, más profundos o más importantes, en los que sí se necesita hacer referencia a hechos que ocurren en la trama, con lo cual pues habrá spoilers. Esa parte, si no habéis terminado los libros, os recomiendo no verla. En primer lugar vamos a hablar de qué va Mindfuck. Es básicamente una saga de 5 tomos muy cortitos en los que una asesina en serie llamada Lana Myers está persiguiendo a los hombres que la en el pasado. Pero al principio del primer libro, Peligro, conoce a un agente del FBI que es además perfilador y que está siguiendo su caso. Como ya os he dicho, son 5 tomos. En español tenemos Peligro, Distracción, Ángel Escarlata, Mentiras y Rojo Sangre. Los títulos en inglés son ligeramente distintos, algunos más parecidos, literalmente, otros no tanto, pero vienen a ser lo mismo. En español ya están todos. Son tomos, como veis, súper cortitos. El más largo es el último, con 300 páginas. El más corto es el segundo, con 194. Y están escritos por St. Abby, que es el seudónimo de Christine Michelle Owens Cunningham, que era una autora estadounidense que tenía diversos seudónimos porque la verdad es que era bastante prolífera y escribía muchos géneros. En este caso, St. Abby es el seudónimo para dark romance y thriller. Luego el seudónimo de C.M. Owens lo utilizaba para el romance contemporáneo y las comedias románticas, que me llamó un poco la atención leérmelas, la verdad, porque es un género que me gusta mucho. Y Christine Cunningham lo se utilizaba para los géneros de reverse harem, que es harem inverso, no sé si sabéis lo que es un harem, pero os dejo por ahí una definición, y para el romance paranormal. De esta autora hay algo muy curioso y es la forma en la que falleció. Realmente, si os ponéis a buscar, porque yo he visto a gente afirmar muchísimas cosas, si os ponéis a buscar no hay nada claro. La familia dijo que murió en un trágico accidente, hay fuentes que te dicen que fue un accidente de coche, hay fuentes que te dicen que fue por un altercado de violencia doméstica con su marido, por un tiroteo en su ciudad y que su marido fue quien lo perpetró. Entonces, la realidad es que no se sabe, con lo cual hacer comparaciones, como he visto hacer la gente, entre Lana Myers y ella, es bonito, idílico y es lo que todas queremos, de que se vea reflejado en los libros y que tengan un significado, pero a lo mejor no es así. Entonces yo creo que teorizar con el fallecimiento de una persona, mejor no. Así que no voy a asegurar ninguna de esas opciones porque la familia solo dijo trágico accidente y ya está. De todas formas, es una pena porque sus libros, sobre todo los de Mindfuck, la verdad es que los otros no los he visto tanto, pero en la comunidad anglosajona seguro que son bastante conocidos, pero Mindfuck concretamente tuvo un boom gigante en TikTok y los han traído completos, en este caso Contraluz, que ha hecho estas ediciones pequeñitas de 9,95 creo que cuestan, 9 y pico básicamente, y que tienen por un lado estas portadas que son las ilustradas, que son las que a mí más me gustan, la verdad, pero luego por el otro lado las portadas con las que se ha hecho la mayoría de la promoción, que son estas, que es cierto que se asemejan más al thriller. Tengo que decir que esto se parece más a romance con thriller y esto a thriller con romance, que no es lo mismo.
Pero bueno, entonces, bueno, a mí me gustan más las ilustradas porque creo que la verdad es que las ilustraciones han quedado muy bonitas, pero estas la verdad es que pegan muchísimo con la trama, sinceramente, porque da la impresión de thriller. Y luego en la edición tienes pues tanto una frase por detrás, nunca es la misma, como por delante que tienes una cita, la manzana de lana. Esto que aquí solo te pone serie Mindfuck, libro 1, no te pone el título por ninguna parte que no sea aquí, pero bueno. Entonces, respecto al interior, yo creo que están muy bien, no tienen faltas, están bastante bien maquetados. Parece mentira que haya que recalcar esto, pero hay ciertas editoriales que lo hacen un poco como el culo. Entonces, bueno, pues en este caso la verdad es que está bastante bien. Yo creo que la traducción está muy bien pillada. Aunque hay gente que siempre critica las traducciones, pero yo creo que está bastante bien y que la traductora se lo ha currado mucho. Respecto ya un poco a la trama y sobre todo el ritmo y el estilo, la autora tiene un estilo súper sencillo. No es nada complejo, la verdad, hace muy amena la lectura, además de que son libros muy cortitos, con lo cual el ritmo de lectura es bastante ameno. Mantiene muy bien la tensión, el ritmo en la trama, porque básicamente quitando el segundo libro, que ya os dije que me pareció un poco lento y fuera de lugar porque se distanciaba mucho de la trama principal del primer libro, la verdad es que ninguno es como tal aburrido porque en todos están pasando cosas constantemente. No es una autora tampoco que vaya muchísimo a la descripción exhaustiva, pero sí que eres capaz de imaginarte más o menos los lugares en los que están. Yo creo que da lo justito y necesario, que tiende a ser menos que más, porque libros tan cortos y tienen bastante diálogo, no hay tantísima descripción, salvo en las venganzas de Lana. Ahí, la mayoría de veces, no todas, se extiende bastante. Pero por lo general no hay muchísima descripción, pero sí que eres capaz de más o menos imaginarte los lugares. No sé si porque a lo mejor tenemos ya creado en la cabeza un imaginario de cómo es estos pueblos a los que se refiere de Estados Unidos, o no sé si es por eso o por otra cosa, pero por lo general el imaginario de la saga está bastante bien construido y eso es una cosa que a mí me ha gustado bastante en todos los libros, sobre todo en el cuarto y en el quinto, que es lo que de las cosas que hizo que les diéramos más puntuación, porque me gusta mucho cómo lo ambienta todo. Los finales de los libros son bastante estrambóticos, algunos se resuelven mejor, otros se resuelven peor. Esto es una cosa de la que vamos a hablar luego más en profundidad porque hay cierto final que yo quiero poner una puntillita porque no me gustó nada, que ya sabéis que es el del cuarto libro, y también obviamente para hablar del final como tal de la saga. Pero por lo general os recomiendo tener al menos el siguiente libro cuando lo terminéis, porque probablemente tengáis muchas ganas de seguir leyéndolo. Yo me los fui leyendo cuando salían, uno cada mes, porque es verdad que en algunos libros te quedas con el corazón en la garganta, en plan, madre mía, pero ¿cómo puede haber terminado así? Entonces yo os recomiendo que tengáis los siguientes si queréis seguir leyendo la saga. Y sin spoilers, yo creo que hasta aquí sería, porque ahora vamos a análisis de personajes, trama, temas, y para eso quiero hacer referencia a ciertas cosas. Entonces, si no os importan los spoilers o habéis leído la saga, continuad con el vídeo, y si no, os recomiendo que no, porque es cierto que la parte de misterio, salvo una cosilla del segundo libro, no está mal, entonces es mejor ir sin saber las cosas. Empezando por los personajes, pues vamos a hablar de los protagonistas, que son Lana y Logan, que son además los dos puntos de vista narrativos de la saga entera. Respecto a Lana, tengo que decir que me ha encantado. Yo es por ella por la que me he terminado la saga, por ella por la que he continuado la historia y por ella por la que me metí, porque me parecía curioso que por fin hubiera una protagonista dentro de libros supuestamente clasificados como dark romance, que esto es otra cosa para remarcar porque no considero que sean dark romance y ya he visto a otras chicas diciendo que no es dark romance, entonces yo no lo clasificaría como dark romance, pero es cierto que se supone que la autora sí lo clasifica como dark romance y las editoriales también, entonces no sé muy bien. Que en estos géneros pues no suele ser ella la mala, ni la moralmente cuestionable, y en este caso sí, entonces me llamó bastante la atención con cómo la vendían, y la verdad es que yo creo que cumple todas las expectativas. En el primer libro sí que le llama la atención Logan porque él es original a la hora de aproximarse a ella y de coquetear, pero no muestra esa confianza que a lo mejor se muestra a él, ya hablaremos luego de él. No, ella va desarrollando ese amor y ese cariño poco a poco, dándose cuenta de que es una persona que
cuadra bastante con lo que ella es, o con cómo ella es más bien, con sus horarios, pero también que tiende a respetarla, tiende a escucharla, no la presiona sobre su pasado y obviamente pues tienen buena intimidad también, entonces pues lo suyo es un desarrollo mucho más progresivo y luego obviamente pues cuando llega el cuarto libro, que esto es lo único que me ha chirriado del personaje, ella le perdona muy fácilmente. O sea, después de lo que hace Logan, y siendo Lana como es, yo no le perdonaría tan fácilmente. Yo creo que le perdona muy fácilmente con una explicación muy banal, muy intentando en realidad justificarse de no, es que pensaba que eras la otra, no sabía que eras Victoria. No, es que eso no se hace de todas formas. Entonces, quitando esa pequeña parte del personaje que a mí me pareció que la autora lo que buscaba era que terminaran juntos de cualquier manera, yo creo que es un personaje muy bien desarrollado, muy admirable, que nunca deja de lado su venganza y eso es hasta el último minuto, no la deja de lado y se queda hasta el final para poder conseguirla, que lo lleva planeando años, que se ha esforzado muchísimo, entonces para mí es una protagonista de 10 que se merece completamente ser protagonista de una saga y que se merecía tener un final feliz. Lo que pasa es que yo me hubiera imaginado otro final feliz, como ya os dije, por mí, que se fuera de vacaciones con su mejor amigo, que las relaciones de amistad también son muy importantes, y ya está. Pero para mí, definitivamente, lo mejor de toda la saga es Lana Myers. Por otro lado, tenemos a Logan Bennett, el agente del FBI. Tengo que decir que en el primer libro me engañó la autora, porque en el primer libro sí que te puedo decir que es un Golden Retriever, porque se adapta muy bien a lo de los horarios, la pide disculpas cada vez que tiene que irse, es muy majo, no la presiona, no sé qué. Yo me esperaba otro tipo de tío, porque en este tipo de libros hay otro tipo de tío. ¿Qué me ocurre con él? Que siento que a medida que van avanzando los libros, la infantiliza bastante, pero no solo la infantiliza, no confía en nadie. Solo vale él. Por poneros un ejemplo, en el tercer libro, que si le fastidia lo del policía, no sé qué, pero el policía que va a vigilar a Lana, al final, comete algún pequeño error, pero no hace las cosas mal. Y él se pone muy celoso. No solo es por la protección de Lana, es que está celoso. Entonces eso a mí pues me sienta un poco como el culo, porque es como, tío, llevas sin ser celoso 2 libros y de repente ahora te pones así, intentando justificar que es que la policía no sé qué. ¿Él está haciendo bien su trabajo? Sí, pues ya está. ¿Qué pasa? Que luego Lana también hace de las suyas porque acaba cabreada. Claro, también te digo, es que luego el Logan ni siquiera llamarla, es que son ese tipo de cosas, de que sí, que puedes tener pues eso, el detallito de no preguntarla por su pasado, genial, pero luego, cuando te ha atacado un psicópata, ni siquiera la avisas. Y en cambio llevas todo el libro intentando tenerla vigiladita todo el tiempo. Entonces es como, no me cuadra. Entonces, en el cuarto libro pasa algo un poco parecido. Todo el mundo diciéndola que ella puede estar ahí, además después de vencer al hombre del saco, que puedes no pensar que es una que obviamente pues él no piensa que es una psicópata, no sé qué, cómo lo ha hecho, ¿no? También un poco inocente me parece el Logan para ser un perfilador, pero que su novia se haya cargado a un asesino que lleva matando un largo tiempo, bueno, pero todo el mundo le está diciendo que puede estar ahí, que está ahí más segura porque la tiene más cerca. Si se llega a ir, a lo mejor podría el sheriff haber mandado a gente a por ella. Y ahí tendría que además haberse fiado de la policía otra vez, de los cuales llevaba un libro entero sin fiarse. Entonces me parece como que necesita tenerla controlada todo el rato, no tanto por celos o lo que sea, pero me parece también infantilizador, de ella no puede hacer nada, la tengo que proteger yo de todo. Te ha demostrado que sabe defenderse. Dale un voto de confianza, que está ahí todo tu equipo y que ha conseguido vencer a un asesino en serie. Al menos eso. Y piensa un poquito que si se va, la tiene que cuidar la policía y a ti no te cae bien la policía. O sea, son ese tipo de cosas de este personaje que al final dices, pues no eres lo que me habías prometido en el primer libro. En el fondo para mí no lo fue. Luego obviamente llega al final del cuarto libro, que obviamente ya hablaremos más en profundidad, pero que aun siendo así como es, no es un tío que utilizaría el sexo como venganza. Aun siendo como es. Y en cambio en ese libro lo utiliza. Y me parece completamente asqueroso.
Entonces, además de incoherente con el personaje, obviamente. Porque que sea un poco tonto o infantilizador o lo que sea, no le convierte en eso. Entonces no tiene ningún tipo de sentido. Y luego, en el quinto libro, el hacerse el mártir. El mártir de Dios mío, que he hecho no sé qué. Lo podrías haber pensado antes. Pero no solo eso. Hay una cosa que además que me ha sentado fatal, y es al final del libro, cuando se hace el digno, diciendo que no, es que como no saquen a la luz lo de Robert Evans, no sé qué, hablándole a su amigo, cuando han conseguido librarse de todos los corruptos del FBI, cuando Craig está intentando estabilizarlo todo y que no acabe su equipo entero en la calle. Que si se llega a saber eso acabarían muchas personas en la calle, incluidos sus compañeros. Y Logan tiene los cojonazos de decirle que es igual que el anterior jefe. O sea, me parece un comportamiento de niño de 5 años. No estás pensando ni en tus compañeros. Que acaban todos en la calle, que os pueden investigar a todos, que el otro ha hecho lo que ha podido. Y se ha librado de los corruptos y está intentando limpiar toda la agencia. Primero dale margen. Que en 3 meses, por desgracia, no se limpian. O sea, no es absoluto, pero lo ha conseguido, quitado a los peores. Y encima tienes las narices de decirle eso, que es como el anterior. O sea, por lo que podéis ver, es un personaje que para mí ha ido decayendo a lo largo de la trama con distintas cosas y distintos comportamientos. Y para mí es que no me ha gustado nada, la verdad, ni cómo ha terminado, haciéndose además el digno, la verdad. Logan para mí ha sido una decepción total y yo creo que un poco ha sido eso lo que me ha fastidiado también un poco la lectura, porque al final una parte de la pareja me encantaba, que es Lana, pero la otra no. Entonces, al final su romance, después, sobre todo después de lo del cuarto libro, porque antes de eso lo puedo entender porque en estos libros suele ser así, pero después del cuarto libro yo lo siento, pero no habría acabado como ha acabado estos libros. Entonces, pues nada, Logan para mí es un 0 a la izquierda. Ahora quiero hablar de una cosa que me ha llamado mucho la atención en estos libros y que llevo pensando casi desde el segundo, y es las relaciones femeninas de este libro, ¿no? Porque hay cosas que me chirrían mucho y otras que me han gustado bastante, y lo que me sorprende es que convivan, la verdad. Porque por un lado, ¿no? Tú empiezas estos libros y en realidad las relaciones femeninas son nulas y súper clichés. O sea, tenemos a Lana, que es la nueva novia de Logan. Todo además gira alrededor de Logan y eso no termina de gustarme, pero vamos, tenemos a Lana, que es la nueva novia de Logan. Tenemos a Hadley, que es la amiga de Logan, que no le gusta a Lana porque es una chica nueva, porque demasiado raro que se adapte a los horarios, con lo cual se crea una enemistad. Y tenemos a Lisa, que es la ex, que creamos una dinámica de 15 años de la ex celosa de la nueva novia, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa en el primer libro. Me parece completamente absurdo que tú hagas un libro por las mujeres y en el primer tomo no hay una sola relación femenina buena. O sea, a mí me tenían como, vale. ¿Qué pasa? Que termina el primer libro con esto de que Hadley va a Lana y la dice, sé quién eres, no sé qué, y Lana dice, pues demuéstralo, a tomar por culo, ¿no? Pero ahí pues sigue estando ahí además la rivalidad de que Hadley no, es que es mala, malísima, no sé qué, y va a hacer daño a mi amigo, ¿no? Luego es verdad que llega el segundo libro, Hombre del Saco, no sé qué, ves que Lana se aparta un poco de su objetivo para ayudar, obviamente, a una niña, que yo creo que si hubiera sido un niño también le hubiera ayudado porque era en general luchar contra un pedófilo. Entonces, en ese caso, bien, y que luego conoces por fin una chica, pero es completamente secundaria y se utiliza un poco como atar un poquito el, venga, que la deje con una mujer porque es más confiable dejarla con una mujer, pero tampoco ves que haya una relación súper profunda, porque aparte de salvar a esa niña, que es lo importante, ese personaje luego se menciona, pero no vuelve a salir como tal, o que yo recuerde no vuelve a salir como tal, entonces es como muy secundario, no hay una relación principal. ¿Qué ocurre? Que luego es verdad que termina el segundo libro con todo el tema del hombre del saco, con Hadley, no sé qué. Hadley se da cuenta de que Lana la ha ayudado y empieza a crearse esa relación de amistad. Y eso me gustó mucho, porque siento que a lo mejor la autora al principio empezó muy cliché, a lo mejor por las novelas románticas,
No me acuerdo en qué año se escribieron estos libros, pero podía ser que fuera un poco de la época el hecho de poner a todas las mujeres contra la una a la otra. Pero es verdad que luego en el tercer libro precisamente se empieza a forjar esa relación, en el cuarto más y en el quinto más. Entonces, eso yo creo que es como corregir un poco el cliché del principio, pero por otro lado, sigue manteniendo la relación ex-pesada. Y yo, ¿qué queréis que os diga? Puedo entenderlo en el primer libro, de que quieres meter un poco de drama romántico, no sé qué, pero en el cuarto libro, la escenita del chicle, por favor. O sea, que sí, que yo solté una carcajada en plan jaja, ¿sabes? De lo absurdo que es. Pues si te pones a analizarlo, es un conflicto de niña de 15 años y es en realidad súper cliché y un poco perjudicial el hecho de no pueden llevarse bien la una con la otra de ninguna absoluta manera y siempre tiene que ser la ex una tóxica. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, y bueno, luego tenemos el personaje de Elise, que como pasa lo que pasa, pues está ahí, pero también es bastante secundario y al final tampoco es que tenga una gran relación ni con Hadley, ni con Lisa, ni con Lana. Sobre todo cuanto más van avanzando los libros, Elise es una persona como que desaparece. Un poco y se queda como súper secundaria. Entonces, bueno. Entonces, conclusión, que por un lado es verdad que tenemos la relación de Hadley, que eso me ha gustado y que siento que la autora como que ha corregido un poco ese primer comportamiento de desconfiar absolutamente de todas las novias de mi amigo, cuando lo normal sería darles un voto de confianza si tu amigo te está diciendo que está tan enamorado y entender que puede haber personas que entiendan su horario, no pasa nada. Pero no, era un poco el cliché de no me gusta la nueva novia siempre es un peligro. No, entonces, bueno, a pesar de que Hadley es lesbiana, que ese es otro punto a tratar, la representación de estos libros. Obviamente yo voy a hablar de la representación también. Pero bueno, que yo creo que eso sí que luego lo corrigió con la relación de amistad entre Lana y Hadley, que me parece una de las más bonitas, y el personaje de Hadley a mí me gusta mucho también cómo se desarrolla en todos los libros. Pero lo de mantener la hostilidad entre Lana y Lisa, sobre todo por parte de Lisa como la ex pesada y un poco loca, hasta el cuarto libro o el quinto, porque es que en el quinto también hace Lisa un comentario que tela, pues me parece completamente innecesario y bastante cliché, cuando se puede, o sea, se podría omitir, porque la realidad es que no aporta nada a la trama, ni a la relación de Lana y Logan, ni al desarrollo del misterio, ni cosas así, no, aporta drama femenino, que a lo mejor era típico en la época, pero a mí no me gusta ese tipo de drama femenino. Dame algo mucho más profundo que no sea pelearse por un tío. Sobre todo en unos libros así. Vamos ahora con la representación. Porque, bueno, sabéis que a mí me gusta muchísimo leer libros queer, leo muchísimos libros con representación, lo he dicho ya 1000 veces en mis otras redes sociales. En este caso no son libros queer, no son libros en los que la representación tenga un papel protagónico, de hecho es secundaria, pero me sorprende cómo lo ha tratado la autora, porque es que me río un poco por no enfadarme, pero en realidad es súper cliché y es una representación horrible y espero, por favor os lo pido, no ver a ninguna poniéndome la banderita bisexual al lado de Mindfuck en el mes del orgullo para recomendarme estos libros como libros con representación, porque es lo más cliché que he leído desde hace mucho tiempo. Vamos a empezar con el Hadley lesbiana. Vale, en este caso puedo romper una lanza a favor de la autora. En ningún momento Hadley dice yo soy lesbiana. Sí que dice que le gustan las mujeres, pero en ningún momento ella dice que es lesbiana. Es Logan quien explica a Lana que a Hadley le gustan las mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Que luego le dan como muchísimo bombo, pero tú no eres lesbiana, pero tú no eras lesbiana, pero tú no eras lesbiana. Y la explicación un poco que da Hadley me parece cliché, completamente. Porque al final, vamos a pararnos a pensar un momento, ¿vale? Siempre se ha dicho que las lesbianas son lesbianas porque tienen un trauma con los hombres. Y me estás poniendo a una tía a la que estaba pintando todo Cristo de lesbiana porque tiene un trauma con un hombre. Así que, aunque ella no lo diga explícitamente en ningún momento, y de hecho cuando le dicen tú no eras lesbiana, ella dice no, yo solo he dicho que me gustan las mujeres, pero también me gustan los hombres, pero todo el mundo lo está explicitando, pues creas un poco el cliché, lo cumples y lo refuerzas. Entonces, me parece innecesario. Di desde el primer momento que le gustan hombres y mujeres y ya está. Lo que pasa es que
Metió la representación por meterla, porque a lo mejor era lo típico meter un personaje secundario del colectivo en ese momento, pero tampoco te molestas en buscar que estás cumpliendo un cliché a rajatabla. Entonces, bueno, la lanzo a favor. Es que es verdad que Halley en ningún momento dice que sea lesbiana, con lo cual es malinterpretación de todo su maldito entorno, que parece que no entienden que pueden existir las personas bisexuales. Yéndonos ahora con la bisexualidad, porque claro, aquí tenemos a dos, tenemos a Jake y tenemos a Halley. Porque al final Halley es bisexual, ¿no? Entonces, por un lado tenemos a Jake, que está enamorado del hermano, lo matan, un poco trágico, típica relación aquilea de que no se puede dar, pero volvemos un poco al cliché, pero se trata, yo creo que con bastante respeto, dentro de lo que cabe. Al final él está muy enamorado, tarda mucho en volver a enamorarse, se enamora por un motivo lógico. O sea, al final Halley y Jake son los dos unos hackers maravillosos, tienen mucho en común. Me parece un poco rápido todo, pero dentro de que no es lo principal de la trama lo puedo medio entender. Entonces, bueno, un poco lo mismo cliché de todos los hombres aquileos acaba uno muerto y el otro sufriendo en vida, porque Jake sufre mucho en vida por lo que pasó, tanto por Lana como por su hermano. Entonces, bueno, pero bueno, dentro de lo que cabe sigue siendo cliché, pero no es tan horrible, al menos tiene una medio excusa. Pero luego volvemos, que esto es lo que más he dicho, madre de Dios, por favor, que nadie ponga la banderita bisexual. Llega el quinto libro, final de los finales, están en la casa de Grecia, ¿vale? Y Logan tiene los... Porque además no podría haberlo dicho otro personaje, no podría haberlo dicho Lana, no, encima le dice Logan. Es que este tío tiene todo para no caerme bien. Suelta el hecho de que Jake y Halley se acuesten con otras personas. Suelta el comentario, es que se me ha quedado grabado de yo no permitiría que nadie tocara a Lana y Lana no permitiría que nadie me tocara a mí. Pero, como ellos son bisexuales, y hay un pero delante. Todas sabemos lo que significa el pero. Pero como Jake y Halley son bisexuales, pues invitan siempre a alguien a su cama. A ver, yo creo que no es necesario, o no debería ser necesario aclarar ya, que bisexual y polígamo no es lo mismo, ¿vale? Las personas bisexuales pueden tener relaciones cerradas completamente y pasarse años así y toda la vida así. Porque ser bisexual no implica acostarte con todo Cristo, ¿vale? Que me puede decir alguien, no, pero es que es una excepción de su relación. Ha puesto o sea, literalmente ha dicho, pero como son bisexuales. No, pero como a ellos les gusta. O como ellos tienen una vida sexual más activa, o una vida sexual no tan vainilla, o lo que sea. No, pero son bisexuales, con lo cual les gusta. Es que es la estructura de la frase encima. Así que, ¿qué queréis que os diga? Eso me parece el mayor cliché de bisexualidad que existe. Como son además los dos bisexuales, se dedican a hacer tríos con hombres y con mujeres. No, por favor, no. En serio. Entonces, que a ver, que yo entiendo que la representación es algo principal de este libro y no le habría dado ni siquiera tanta importancia si no hubiera habido ese comentario al final, pero me parece importante aclarar que bisexualidad y poligamia no es lo mismo. Por favor. Pasando ya de la parte de representación, ¿no? Porque es una pequeña aclaración que quería hacer, ¿vale? Pero no es lo principal de la trama. Vamos con la resolución del asesino original. Porque me parece importante hacerle mención, ya que además aparece esto, se desarrolla en el quinto libro. Y yo creo que hay un error técnico. El asesino, no, espero de verdad que aquí no esté nadie que no se haya leído el quinto libro, porque os voy a soltar un pedazo de spoiler del copón. El asesino es el padre de Jake, que fue el abogado de Robert Evans, del padre de Lana, ¿no? Entonces, no tiene ningún tipo de sentido. Porque, bueno, te presentan de que el asesino estuvieron pensando siempre que podían ser dos personas, o sea, que podía ser una persona, pero nunca se pararon a pensar que a lo mejor podría ser una persona distinta a las dos personas que pensaban, no sé qué, no sé cuántos. Vale. Pero no tiene ningún sentido que sea él por el simple hecho de que estamos hablando de thriller, ¿vale? Y los géneros literarios tienen ciertas normas, ¿vale? No son cajas estrictas, pero sí que tienen ciertas normas. Y por ejemplo, en el misterio del thriller, tú tienes que poder adivinar, los lectores que sean más avispados, obviamente no todo el mundo lo va a adivinar,
pero los lectores más avispados tienen que poder adivinar quién es el asesino. Y el problema de esto es que ella mantenía, St. Abby mantenía la duda entre podría llegar a ser el padre, el sheriff, o podría ser el hijo. Y por lo más lógico hubiera sido el hijo, pero sí que podías llegar a sospechar del padre. Lo que pasa es que con lo de la hija, no sé qué, podías dudar, no sé qué, vale. Pero era como, ¿y si se le fue la pinza después de lo de su hija? Y si... O sea, te dan pequeñas pistas, ¿no? De que podían ser. Pero del padre de Jake no te dan absolutamente ninguna. Y es un señor que aparece en una escena, en toda la saga, y que solo sabes que no tiene relación con su hijo. Pero cosas como lo que te mencionan de que sonreía en los vídeos del juicio, ¿no? De Robert. Si ese dato, si esos vídeos los ven antes, ¿vale? Porque que yo recuerde, vamos, que alguien me corrija si me estoy equivocando, pero esos vídeos los acaban de descubrir porque se los acaban de dar, ¿vale? Y ven como él sonríe en el juicio. Entonces, si eso tú me lo das un poco antes, si me das alguna pistita más de este personaje, incluso puedes hacer que el lector sospeche, con lo cual ya tendría un sentido que fuera él. Pero nadie puede adivinar absolutamente quién es el asesino original, porque no es un personaje principal, ni da absolutamente ninguna pequeña pista, ni ninguna pequeña huella. Y eso es algo básico del thriller, basiquísimo, en serio. En el thriller, el lector más avispado, no te digo que todos, pero tienes que poder descifrar quién es el asesino. Y si es un tema que me vas a meter en el último libro, puedes irme dando las pistas. En el último libro, Lana podría haber ido soltando las cosas que pasaron y que al tiempo que ocurre lo de ella, vayan investigando lo del asesino original, que lo están haciendo, pero no reciben ninguna pista hasta el final, ni ninguna prueba hasta el final. Entonces Logan se tiene que pasar luego 3 meses investigando para descubrir quién es después de que Jake les haya dado todo. Así el lector no puede adivinarlo y eso está mal ejecutado. Entonces, pues para mí fue una decepción tremenda porque más allá de que pueda ser Kyle o su padre o lo que sea, te vas a un personaje que ha aparecido en una sola escena. Ni siquiera uno que a lo mejor sea... que haya aparecido más, ni siquiera, yo que sé, Johnson, que ha aparecido más, ¿sabes? Que no tendría tampoco mucho sentido en realidad, porque él lo que hizo fue falsificar el perfil y punto. Pero es un personaje terciario, es que ni siquiera secundario, terciario, que lo mencionan una vez y luego no vuelve a aparecer hasta el final. Entonces no tiene ningún tipo de sentido y a mí me parece una resolución de quiero sorprenderte y quiero ser la más mastermind de la saga, ¿no? Y soltarte ahí a alguien que no te esperas, pero te saltas todas las reglas del género. Que la realidad es que esto no es tan complicado de hacer. Coges, te inventas las pistas al final y pones al asesino. Lo complicado del thriller es ir dejando las pistas necesarias para que el lector pueda adivinarlo, pero no llegue a adivinarlo. Eso es un buen thriller. Que haya estado a tu alrededor todo el rato el asesino y no te hayas dado ni cuenta como lector. Eso es lo complicado del thriller. Lo que ha hecho esta autora es que en realidad, teniendo en cuenta sus finales, no me sorprende tanto. Lo que te hace es meter ahí un mega plot twist al final, pero que eso es bastante más sencillo de hacer que un libro de thriller más clásico, ¿no? Que sí que cumple esa regla. Entonces, bueno, pues para mí fue una decepción tremenda, ¿sabes? Pues era este tío del que nos han hablado 2 veces y que hemos visto en una escena. Pues para mí era como, vale, o sea, perfecto. Y además lo utilizas luego para que Logan le dé un mensaje a Lana y no sé qué. Vale. Entonces, bueno, pues eso. Para mí no está nada bien ejecutado, siendo completamente sincera. Y llegando al final del análisis, vamos a analizar los finales. El primer libro. El final en realidad no es malo porque te deja con la intriga de ¡buah! Hadley va a descubrir a Lana. Y flipas en colores, ¿no? ¿Qué pasa? Que la resolución de este libro es Lana partiéndose el culo, básicamente, y diciendo jaja, pues venga, hazlo. Y ya está. O sea, la conversación que tienen no cumple las expectativas del final del primer libro. Y luego además que este libro es un tostonazo. Entonces era como... ¿sabes? De, podrías haberme hecho algo súper chulo y me metes una
conversación absurda, sinceramente. Entonces, a mí la transición del primer libro al segundo no me convence. ¿Qué pasa? Que luego del segundo te quedas con un final boca abierta también, porque dices, madre mía, todo el libro huyendo del hombre del saco y de repente llega el hombre del saco y ataca a Lana, ¿no? Entonces yo es verdad que decía, pero me lo va a resolver en 2 segundos o me va a hacer más intríngulis. Y es cierto que yo creo que lo resuelve bien en el tercer libro, porque empiezas con el capítulo de Logan que dices, ¿por qué? O sea, en plan, háblame de Lana. Y luego de repente te aparece una narración de Hadley que es la única en todos los libros, que te explica lo que ha pasado y que, bueno, pues da un motivo a Hadley para aliarse con Lana porque ya la ha salvado una vez y encima ocultó la foto. Entonces, me gusta porque además te muestra una Lana muy Lana y cómo ella además va planeando todo para que piensen que es una chica indefensa, que lo ha matado sin querer como en las películas, pero en realidad es una asesina en serie. Y además da paso a la relación de Hadley y Lana en este libro, que es muy bonita y me gusta cómo empiezan a crecer como amigas. El final de este libro me ha gustado porque los otros dos te dejan como el corazón muy en la garganta, pero este te deja la intriga de seguir conociendo la historia. Y es como, no es una cosa tan de acción, pero sí es una cosa que te va a dar información y me gustó mucho cómo terminaba. Y luego llegamos al cuarto libro, que yo creo que también se resuelve bien al principio, además es un libro que ya estamos en el pueblo, más ambientación de esos pueblos oscuros de Estados Unidos, no sé qué. Pero llegamos al final de este libro, en el cual me voy a detener porque me parece también importante luego para analizar el final del siguiente. Vamos a ver. Esto, según algunas legislaciones, sería delito, ¿vale? Porque además de ser un polvo de venganza, lo cual me parece completamente asqueroso y que no cuadra ni con el personaje de Logan, ¿vale? Podría ser delito incluso en algunas legislaciones. Pero vamos a recalcar una pequeña cosa, ¿vale? Ella se pone a llorar. Llorar. Está llorando, ¿vale? Me estás diciendo que tú estás haciendo eso, me da igual lo cabreado que estés, es que me la suda. Me da igual quién pienses que es, porque se supone que es una chica a la que tú has querido, ¿no? Y me estás diciendo que estás llorando y no paras. No solo eso, luego la esposas a la cama y la dejas ahí, pensando además que no se va a escapar. O sea, ¿qué me estás contando? No tiene absolutamente ningún tipo de sentido y me parece una aberración completamente hacer esto, porque además, poniéndonos muy serias, ¿vale? Es un libro en el que te está contando la historia de una asesina que está matando y vengándose de unos tíos que la han violado, ¿vale? Y me estás diciendo que estás haciendo que su interés amoroso haga eso. Eso. O sea, ¿qué? Perdona, pero te acabas de cargar todo el mensaje de tu saga. Absolutamente todo. O sea, me parece incluso hipócrita hacer una escena así. Sobre todo con Lana. Me da igual que pensara que es la otra chica. No le haces eso a una tía. O sea, te iba a decir no haces eso a tu novia, pero es que no le haces eso a ninguna mujer. Punto. Pero en este caso es una relación de pareja. No le haces eso a tu novia. ¿Que estás cabreado? ¿Que te ha engañado y es una asesina? La puto esposas. La arrestas. Si él se hubiera cabreado y le hubiera cantado las 40 en una pelea, ¿vale? Lo hubiera entendido, porque es como te acabas de dar cuenta de que tu novia es la asesina en serie, que estás buscando no sé qué, no sé cuántos. Vale, vale. Pero no, no. Utiliza el ámbito sexual, es que no hay nada más rastrero. Y no hay nada que joda tanto el significado de esta saga. Entonces, sí, me cabreó muchísimo este final, me dio muchísimo asco e incluso llegué a plantearme no continuar con la saga porque sabía cómo iba a acabar. Sabía que iba a tener ese final y a mí me iba a cabrear. Entonces, ¿qué queréis que os diga? Es que me parece incluso hipócrita. Hipócrita hacer eso al final de este libro. Hacerle eso a la protagonista que ha pasado por lo que ha pasado. Sobre todo viniendo de su interés amoroso, un hombre en el que le ha costado 4 libros confiar. Entonces, pues bueno, esa es mi opinión sobre el final del cuarto libro. Yo sé que hay gente que le ha encantado, maravilloso, no sé qué, que el final es como, bueno, no tiene mucho sentido, pero no. O sea, este libro, porque tiene cosas buenas al principio, pero al final a mí me acabó cansando muchísimo. Es de hecho el que peor nota le he dado de toda la saga. Entonces, no le di menos, no sé ni por qué. Pero
para mí es completamente incongruente, tanto por parte de la autora como por parte del personaje. Y luego llegamos al quinto libro, ¿no? Final absoluto de la saga. Ya he mencionado ciertas cosas como que no me gusta la resolución del asesino original, por ejemplo, que no me gusta el comentario sobre la bisexualidad, que... A ver, es cierto que el final es super power flower, ¿vale? Una cosa que yo no quería que ocurriera precisamente por el final del cuarto libro, yo no quería que acabaran juntos. Un popular opinión completamente, aunque no tan un popular porque sé de gente que tampoco quería. Pero vamos, yo no quería que acabaran juntos, menos siendo Logan tan como ha sido, ya os he comentado el comentario que le hace a su compañero en cómo va de moralista por el mundo, entonces eso no me gustó nada. Pero bueno, el final, a ver, está bonito que vayan a Grecia, está bonito, al final acaban todos viviendo juntos porque también se va Halley es un personaje que me encanta, ya lo he dicho varias veces. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que me parece muy happy, y que además ella le perdona muy fácil, entonces... Es la única incoherencia que veo en el personaje de Lana y el final también un poco en el final de este libro. O sea, al final acaban juntos, súper felices, que sí, que le cuesta encontrarla 3 meses. ¿Qué me vas a decir tú que son 3 meses en una vida? ¿Sabes? Pero bueno, que al final no me parece tampoco un gran final, porque dame un poco más de, no sé, ¿sabes? De realidad. Pero bueno, es un final coherente con el romance. Por eso yo considero que estos libros... son romance con thriller y no thriller con romance. Lo principal es el romance y no el thriller. Porque lo que cumple es las tramas de romance. Meter ahí un poco de drama, meter un poco de no sé qué, pero al final acaban juntitos, siendo súper felices. Y además se le hace un regalo cada año en su aniversario, que es torturar a un malnacido, ¿no? Que lo puedo entender por parte de Lana porque Chachipiruli, además la justicia no hace nada, pero me parece hipócrita por parte de él, de el chiquillo de la justicia no sé qué, que la justicia no hace nada, pues díselo al FBI, chaval, y le persiguen, yo qué sé. Que es que él no me cae bien, ¿vale? Entonces ya también te digo que al final de este libro era como, es que ya me tienes hasta las narices, me da igual lo que hagas, no vas a convencerme de otra cosa. Pues es un final muy happy, muy mono... Entiendo que hay gente que le gusta, porque al final, pues, si te gusta la relación entre Logan y Lana, pues es lo que quieres, ¿no? Se van a Grecia juntitos, además, Grecia es monísimo, viven con sus mejores amigos en una casa súper grande, eso me parece como súper, no sé, adolescente, pero chulo, en plan, bueno, pues vida en comunidad, eso mola mucho, ¿no? Entonces, bueno, no está, o sea, no me parece tan horrible, pero sí que era lo que... Yo sabía que lo iba a pasar y sabía que me iba a decepcionar, y me ha decepcionado porque... Yo quería que fuera un poco más original, como es la premisa de este libro, como son algunas cosas, y al final pues es un cliché. Es un cliché. Se veía venir. Entonces, bueno, pues, o sea, bien porque Lana es feliz, bien porque ha cumplido su venganza, me alegro muchísimo por ella y me alegro que ahora esté tranquila y en paz y pueda tener esta vida, que es la que se merece, pero pues es un maldito cliché. Entonces, ¿qué más puedo decir? Es lo que hay, supongo. Ya me lo veía venir, tampoco me he decepcionado tanto porque era lo que me esperaba. Y bueno, pues hasta aquí llegaría el análisis de lo que yo creo que es al final lo más relevante y lo que más da para analizar. Los secundarios, pues ya os he dicho, Jake y Halley son los mejores, también son los que más desarrollo tienen. Entonces, pues está genial, ¿no? Pero tampoco son una cosa, al ser unos libros tan pequeños se centra mucho en el misterio y mucho en la relación romántica de Logan y Lana, pero no tanto en el desarrollo de los secundarios, dentro de que son muy útiles, porque son útiles para lo que valen, no tienen un pedazo de desarrollo, salvando Halley, que tiene ese cambio de mentalidad, pero por lo general son bastante planos, pero útiles, que no pasa nada que un personaje sea plano si es útil. Jake se mantiene siempre en la misma línea, por así decirlo, pero es un personaje súper útil y súper chulo. Entonces, bueno, hasta aquí llegaría. Entonces, pues la conclusión es que, a ver, que yo sé que he criticado varias cosas, pero no es una saga horrible. Lo que pasa es que sí que siento que se ha vendido como un gran fenómeno de thriller, no sé qué, y seguía más por el romance. Yo creo que, ya os digo, es romance con thriller, no thriller con romance. Entonces, es una buena saga, es entretenida, el misterio es entretenido, no es el gran misterio del siglo, pero es entretenido. Y a veces las cosas vienen bien para ser entretenidas. El mensaje me parece importante, salvo porque me parece que la autora ha caído en esa un poco hipocresía al final del cuarto libro, la verdad, y eso no me ha gustado nada, pero es una saga que se puede disfrutar bastante. Ya os digo que la protagonista es increíble y a mí me ha gustado muchísimo cómo es Lana, me ha gustado muchísimo pues las relaciones de amistad, cómo se lleva con Jake, cómo se lleva con Halley, eso son cosas muy bonitas.
los hilos al final de cada libro, cómo vas uniendo ciertas cositas, cómo vas descubriendo el paso de Lana, eso está muy chulo. Entonces es una saga que además de ser libros tan cortitos y son muy baratos, se puede leer, se puede disfrutar y puede ser muy entretenida. Pero es cierto que a mí me parece que se ha dado un bombo a este fenómeno cuando no es para tanto, en realidad. Y que, bueno, pues dentro de lo que puede ser el thriller, yo estoy segura de que gente que consume thriller diario, estos libros son un poco patata. Porque son un poco patata, incluso para una persona como yo que no lee thriller. Entonces, bueno, pues es lo que hay, tampoco pasa nada. No todos los libros tienen que ser grandes obras de arte, también hay que recalcar esto. Yo creo que estos están bien para disfrutarlos. Te puedes cabrear con ciertas acciones, yo es verdad que me he cabreado con ciertas acciones, lo habéis notado. Pero bueno, pues es lo que hay. ¿Lo recomendaría? Si queréis pasar el rato, sí, pero no vayáis con las expectativas tan altas, ni pensando que es súper original, porque en el fondo es muy cliché. Quitando un poco el argumento de la trama, que por fin ella es la mala, en el resto es muy cliché. Entonces tampoco os vayáis esperando algo ni súper original, solo tiene ciertas partes un poquito originales, pero el resto son bastante clichés. Y si queréis pasar el rato, pues por supuesto, y si queréis leer algo un poco más interesante, con una temática un poco más oscura. Entonces, bueno, pues hasta aquí llega el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, dejadme en los comentarios si os ha gustado la saga, si no os ha gustado, si no estáis de acuerdo con algún punto, si alguna de las cosas que he dicho conocéis otro párrafo del libro y queréis debatir. Yo estoy abierta a todo, si en realidad estos libros yo creo que dan mucho para hablar y eso es algo bueno. Así que nada, dejadme en los comentarios lo que queráis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!